Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Johnny Ventura, estudiante del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente curso el primer semestre de la carrera en gestión empresarial y este será un podcast sobre la materia de fundamentos de química, impartida por el profesor Carlos Díaz. En este subpodcast hablaremos sobre los compuestos orgánicos. Abarcaremos temas importantes sobre el mismo, tratando de aclarar sus dudas que más sobresalen del tema. Y si ustedes llegan a tener alguna opinión o corregirme en algo, no duden en escribir en la caja de comentarios que se encuentra debajo de este canal de YouTube. Bueno, empezamos con el tema a tratar. Los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellas sustancias químicas que contienen átomos de carbono. La rama de la química que se encarga en su estudio, entonces se conoce como química orgánica. Podemos ver que en la actualidad virtualmente todas las moléculas que se hacen de la vida celular sea posible que contengan carbono. Es posible saber que las proteínas, las enzimas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas y los ácidos nucleicos, etc., todas las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos son reacciones orgánicas. Asimismo, la mayor parte de los compuestos que se hallan en la naturaleza, de los cuales los seres humanos dependen para obtener alimento, medicina, vestimenta, energía, también son compuestos orgánicos. ¿Sí? Existen compuestos orgánicos naturales y sintéticos, pues los químicos han conseguido producir millones y millones de compuestos orgánicos artificialmente. Es decir, dentro de las paredes de un laboratorio, estos compuestos no pueden encontrarse en la naturaleza. Podemos ver la composición de los compuestos orgánicos. Uno de ellos, de tantos, entre otras cosas, los átomos de carbono. El carbono es un elemento muy especial y ello se debe en gran parte a su posición en la tabla periódica, pues se encuentra en el centro de la segunda fila de los elementos. Aquellos elementos a su izquierda tienden a ceder electrones, entre tanto aquellos a su derecha tienden a recibirlos. El hecho de que el carbono esté en medio de los elementos implica que éste ni cede completamente los electrones ni acepta completamente los electrones, sino que los comparte. Y al compartir los electrones y no quitárselos o dárselos a los otros elementos, el carbono puede formar enlaces con cientos de átomos diferentes, formando millones de compuestos estables con múltiples propiedades químicas. Las características de los compuestos orgánicos. Estas características principales que los compuestos orgánicos podemos ver. Para empezar, uno de ellos es: todos los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono en combinación con los átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de flúor, de cloro, de bromo, entre otros muchos más. Podemos ver que no obstante, no todos los compuestos que tienen átomos de carbono son compuestos orgánicos. Un ejemplo de ellos es el carbono de sodio o el carbonato de calcio. Estos carbonos pueden ser sólidos, cristalinos, aceites, ceras, plásticos, elásticos, líquidos móviles o volátiles, también gases. Además pueden tener una amplia gama de colores, olores y sabores. Algunas de sus características serán descritas por grupos. Podemos ver que pueden ser naturales o sintéticos. Es decir, pueden encontrarse normalmente en la naturaleza o pueden más bien ser sintetizados artificialmente por el hombre. Tienen múltiples funciones, tanto desde el punto de vista celular como en el sentido antropocéntrico.
pues el hombre explota los compuestos orgánicos en muchos aspectos de su vida diaria. Podemos clasificarlos, los compuestos orgánicos los podemos clasificar de una serie de grupos funcionales. De estos grupos funcionales, los más comunes y relevantes son, para empezar vamos a hablar de los alcanos, ¿no? Que viene siendo uno de los más relevantes. Los alcanos podemos ver que son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos por enlaces covalentes no polares, por lo que pertenecen a una clase de sustancias conocidas como hidrocarburos. Los enlaces que forman estos compuestos generalmente son enlaces menos reactivos que pueden encontrarse en la molécula orgánica. También podemos ver que por lo tanto las secuencias de alcanos forman el armazón inerte de la mayor parte de los compuestos orgánicos. Estos compuestos pueden ocurrir como cadenas o hidrocarbonadas o como estructuras cíclicas o anillos. Cuando una cadena hidrocarbonada se une a más de una unidad estructural, fundamentalmente como sustituyente, esta se conoce como un grupo alquino. Podemos ver que los alcanos más simples son el metano, su fórmula es CH4, que es uno de los compuestos principales hallados en el gas natural. También tenemos el etano, C2H6, el propano, C3H8 y el butano, C4H10. Este viene siendo empleado como combustible líquido en los encendedores de bolsillo. Otro de los compuestos orgánicos relevantes son los alquenos, que podríamos ver como un compuesto orgánico. El alqueno contiene dobles enlaces entre los átomos de carbono que forman, por lo que se dicen que estos son insaturados, ya que no están saturados con átomos de hidrógeno. Los alquenos, ampliamente distribuidos en la naturaleza, y algunos ejemplos comunes incluye el etileno, el 2-metil-1, el 3-butadieno, isopropeno y la vitamina A. También podemos ver que los alquinos son hidrocarburos que tienen entre algunos de sus átomos de carbono un enlace triple que tiene gran fuerza y rigidez. Son muy abundantes en la naturaleza. El etino, también conocido como el acetileno, es uno de los ejemplos más representativos de este grupo de moléculas. Es empleado como combustible para las antorchas de los soldadores de oxiacetileno, ¿sí? El punto de ebullición de los alcanos, alquenos y alquinos incrementa con el aumento del peso molecular. No obstante, el punto de fusión puede ser variable, pues depende de la estructura que adoptan estas moléculas en la fase sólida. También podemos ver que los hidrocarburos, entrando ya ahora a los hidrocarburos, también conocidos como hidrocarburos aromáticos, los arenos son un conjunto de moléculas orgánicas que contienen un grupo funcional compuesto por 3 paredes de átomos unidos por dobles enlaces, las cuales están unidos entre sí formando un hexágono regular plano. Los anillos hexagonales de estos compuestos, ¿sí?, de hidrocarburos son compuestos representativos comúnmente en la secuencia alternando enlaces sencillos con enlaces dobles. La molécula más pequeña que puede formar un grupo funcional de esta naturaleza es el benceno, C6H6, para que se dé una idea de la fórmula. Y los arenos pueden tener o más anillos bencénicos u otros de estructura similar. Cuando son nombrados como sustituyentes de otras unidades estructurales, se conoce como sustituyentes arilo. La descripción de estos
de estos, como hidrocarburos aromáticos, tienen que ver con el fuerte olor que tienen el benceno y otros arenos de mayor tamaño. Un ejemplo de estos compuestos es el naftaleno, formado por dos anillos bencénicos fusionados que corresponden al compuesto activo de las bolas de naftalina, usualmente empleadas como pesticidas para ahuyentar insectos domésticos no deseados. Podemos también ver, y vamos a entrar ahora en el tema de los alcoholes y fenoles. Estos alcoholes son compuestos formados por un esqueleto alcano al cual se une un grupo hidroxilo menos OH. Entrando los fenoles son aquellos en los que se encuentra en el grupo hidroxilo. A su vez está unido a un anillo arilo, hidrocarburo aromático. Para contextuar, tanto alcoholes como fenoles son sumamente comunes en la naturaleza, pero más abundantes e importantes son los alcoholes. Gracias a la presencia del grupo hidroxilo, las moléculas alcohólicas y fenólicas tienen propiedades físicas y químicas sumamente variables, pues los átomos de oxígeno son como mucho más electronegativos que los átomos de carbono o de hidrógeno. En esta secuencia podemos ver que los enlaces entre los átomos son polares y son estos los responsables de las principales características de los alcoholes y fenoles. Podemos ver que también el punto de ebullición de los alcoholes es mayor que el punto de ebullición de los alcanos o alquenos de peso molecular comparable. También, aunque mientras mayor sea el grupo alquino de estas moléculas, más similares son sus propiedades a la de los alcanos. Ahora trataremos de hablar un poco sobre los esteres, epóxidos, ¿sí? Los esteres son moléculas orgánicas en las cuales un átomo de oxígeno está unido por dos átomos de carbono y sumamente abundantes en la naturaleza. El dietiléter, ¿sí? por decirlo así, es un ejemplo empleado antes del anestésico, ¿sí? Y el 2-etosinaftaleno es empleado en la perfumería como aromatizante tipo de flores de naranja. Existen éteres de cadena lineal y éteres cíclicos, y aunque en los enlaces entre el oxígeno y el carbono son polares, estos compuestos son menos reactivos que los alcoholes y los fenoles. Los epóxidos, por otra parte, son éteres cíclicos compuestos por un anillo de 3 átomos, siendo el ejemplo más sencillo el óxido de etileno, también conocido como oxirano, un gas inflamable de fuerte olor. Las aminas generalmente son compuestos alcanos, ¿sí? O arenos que contienen al menos un átomo de nitrógeno unido. Si se trata de una armazón formada por el grupo alquino, entonces los compuestos denominan el cambio de armazón consistente en el grupo arilo. El compuesto corresponde a un aril amina. Existen aminas primarias, secundarias, terciarias, dependiendo si el átomo de nitrógeno está unido a uno o 3 grupos alquinos o arilo. Correspondientemente, estas son comunes en la naturaleza y mucho más fisiológicamente activas en los seres vivos. También podemos ver aldehídos y acetonas, que son también muy importantes en lo que es la química orgánica. Ambos compuestos poseen átomos de carbono unidos a un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo
es, está con, ¿cómo podría decirlo? Esta consiste en un átomo de oxígeno unido a un átomo de carbono a través de un doble enlace. En estos grupos, el átomo de carbono está unido también a otros dos átomos, además del oxígeno. Muchos otros grupos funcionales se producen por la presencia de diferentes agrupaciones atómicas sobre el átomo de carbono del grupo carbonilo, pero los aldehídos y las cetonas son sin duda las más importantes. Las cetonas son aquellos compuestos en los que el átomo de carbono del grupo carbonilo están unidos a otros dos átomos de carbono, mientras que los aldehídos, al menos uno de dichos átomos es de hidrógeno. Muchos aldehídos y acetonas son responsables del sabor y el olor de muchas frutas, vegetales que consumimos, que son consumidos por los animales, por lo que son abundantes en los entornos naturales. La formalina, que consiste en una mezcla de formaldehído en agua, es un líquido comúnmente utilizado para la preservación de especies biológicos. El benzenaldehído, por ejemplo, es un aldehído aromático responsable del olor de las almendras y las cerezas. La butanodiona, por otra parte, es una cetona que tiene dos grupos carbonilos y es la que imparte el olor característico de muchos quesos. Ahora trataré de hablarles un poco sobre los ácidos carboxilos. Este es un grupo carbonilo, C igual O, se une con un grupo hidroxilo, menos OH. Forma un grupo funcional que se conoce como un grupo carboxilo. Vendría siendo menos COOH. El átomo de hidrógeno de este grupo carboxilo puede ser alimentado, formado por un ion negativo que tienen propiedades ácidas, por lo que los compuestos que poseen estos grupos se conocen como ácidos carboxilos. Estos compuestos son cuantiosos en la naturaleza. Están en el vinagre que empleamos en la cocina, las frutas cítricas que consumimos, así como ciertas verduras e incluso en muchos medicamentos de uso común. Podemos ver que la unidad estructural que contiene un grupo alquino unido a un grupo carboxilo se conoce como un grupo ácilo, y los compuestos derivados de ácidos carboxilos son aquellos que contienen un grupo ácilo unido a distintos sustituyentes. Entre estos derivados están los esteres, las aminas, los haluros, ácidos y los anhídridos. Los esteres están formados por fragmento alcoxi O -R. Unido a un grupo ácilo, las aminas tienen grupos amino menos NR2. Los haluros ácidos poseen un átomo de cloro o de bromo, y los anhídridos tienen un grupo carboxilo. Podemos ver que algunos esteres simples le otorgan agradable olor a las frutas y las flores. La urea es una amina doble de ácido carbónico y es el principal componente de la orina. Podemos verlo todos los días. Y también los ácidos cloruros y los anhídridos son los más derivados, más reactivos, y generalmente son empleados como reactivos químicos, pero no son muy importantes en la naturaleza. Además, los grupos anteriores nombrados, es importante comentar que también existen compuestos llamados polifuncionales, pues en su estructura albergan más de un grupo funcional de los que se han enlistado arriba. Ahorita voy a tratar de
profundizar un poco, bueno, no profundizar, pero trataré de introducir sobre la nomenclatura. Puede ver que la nomenclatura más empleada para nombrar un compuesto orgánico es la IUPAC, ¿sí? La cual consiste en otorgarle el nombre a la cadena más larga de los átomos de carbono, conectados por dobles enlaces de una molécula, sin importar si se trata de una cadena continua o si se tiene estructura cíclica. Todas las desviaciones, ¿sí?, bien se trate de enlaces múltiples o átomos que no sean carbonos e hidrógenos, se indica como prefijos o subfijos, de acuerdo con ciertas prioridades. La nomenclatura de los alcanos pueden ser moléculas lineales o cíclicas. Si se comienza con un alcano cíclico, átomos de carbono, el número de carbonos de la cadena indica con la letra griega o con el prefijo en latín. Si los alcanos cíclicos, entonces se emplea el prefijo ciclo, dependiendo del número de átomos de carbono. Los alcanos pueden ser lineales o cíclicos. Entre ellos tenemos el metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano y unedecano, y así sucesivamente. La nomenclatura de los grupos funcionales se nombra de acuerdo a su prioridad. La siguiente lista que les narraré expone los distintos grupos funcionales en orden de prioridad decreciente, de menor a mayor. Decreciente es de mayor importancia a la menos importante, y se detona tanto en el prefijo como en subfijo, que debe ser utilizado para nombrar moléculas con estas características. Podemos ver como el ácido carboxilo con prefijo ácido carboxi y subfijo oico, ¿sí? El aldehído con prefijo oxo o formil y sufijo al, ¿sí? La acetona, el alcohol y la amina. Para aquellos que pueden ser nombrados, emplean únicamente subfijos, el alqueno y el alquino, que el subfijo del alqueno es eno y el subfijo de alquino es ino, ¿sí? De acuerdo con esto que les acabo de comentar, los compuestos orgánicos que poseen sustituyentes, por ejemplo, que los que pueden ser nombrados con prefijos, se deben de nombrar así. Ubicar la cadena de átomos de carbono más larga y determinar el nombre de raíz para que esta cadena parental, es decir, el nombre del alcano de cadena sencilla del mismo número de átomos de carbono. El otro punto es aumentar la cadena de la forma que el primer sustituyente ocupe la primera posición. En otras palabras, el primer sustituyente tenga un número menor. Tercer punto, podemos ver que determina el nombre y la posición de cada sustituyente en la cadena. Si uno de los sustituyentes es un nitrógeno, entonces se emplea una N- en vez de un número. El cuarto punto es indicar el número de grupos idénticos con los prefijos numéricos di, tri, treta, etc. Que eso lo podemos ver. Les dejaré un link en la parte de abajo para que vean de hecho, creo que lo pondré en la pantalla para que ustedes vean a qué me refiero con esto y a los cuantos alcanzan. El quinto punto, escribe los números de las posiciones y los nombres de los grupos sustituyentes en orden alfabético. Y antes de nombrar raíz, cuando se ordena alfabéticamente, no se toman en cuenta los prefijos sec, ter, di, tri, etc. Pero sí se toman en cuenta los prefijos ciclo e iso. Los compuestos orgánicos poseen sustituyentes y que los
y que solo se pueden ser nombrados con sufijos, se pueden nombrar así, ¿sale? Podemos ver que los alcanos se nombran de igual manera a los alquenos, a excepción de que primer punto sería: se aumenta la cadena de átomos de carbono que incluye el doble enlace, ¿sí? C igual a C, de tal forma que estos átomos tengan la menor posición posible, pues tienen mayor prioridad que cualquier sustituyente. Se cambia el sufijo ano por eno, ¿sí? Se designa el isómero geométrico con los prefijos cis, tras, e o z. Cuando no se incluye el C igual a C, entonces se emplea el nombre sustituyente. Los alquinos también nombran como alcanos con ciertas modificaciones. El primer punto de esto se enumera la cadena de átomos de carbono que contengan el par de carbonos unidos por 3 enlaces, de tal modo que el grupo funcional tenga la posición numérica más baja. Se cambia el sufijo ano por ino y se asigna la posición numérica al primer carbono de la cadena. La nomenclatura de las moléculas que pueden nombrarse tanto con prefijos como con sufijos son aquellas moléculas con uno o más grupos funcionales. Se nombran con el sufijo del grupo funcional con más prioridad y los demás se indican con el prefijo, también por orden de prioridad. Ejemplos de compuestos orgánicos. Estos, a lo largo de esto que les acabo de platicar, de narrar, de información que he sacado yo de las actividades, tareas, y también apoyándome de lo que es el internet, tenemos una gran fuente de información, ¿sí? También de libros, ¿sí? Físicamente, que aquí lo tengo a la mano. Se han mencionado algunos ejemplos clásicos de los distintos grupos de compuestos orgánicos, y es importante que ustedes que me están escuchando recuerden las macromoléculas que componen nuestras células, también con sus conjuntos heterogéneos de estos compuestos. Por ejemplo, grandes e importantes compuestos orgánicos incluyen los ácidos nucleicos, como ácido los ácidos desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Todas las proteínas y enzimas. También podemos ver que los carbohidratos simples y complejos, los monosacáridos, con la glucosa o la galactosa, y la polisacáridos como el almidón, la celulosa o la quitina. Estos compuestos orgánicos que conocemos comercialmente como alcohol isopropílico y que se usan empleado para limpiar heridas, también lo que es el aceite que utilizamos para cocinar, sea de origen vegetal o del que sea. El alcohol etílico que contienen o que conseguimos en las bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino es un compuesto orgánico, como lo que es el azúcar que empleamos para endulzar postres y bebidas. Y pues aquí terminaría un poco sobre lo que es el tema de lo que es química orgánica, ¿sí? Espero les haya gustado y pues haya sido un poco claro, ¿no? en mis palabras. Vendría siendo la primera vez que hago algo así, y pues me alegro mucho de pues haber entendido un poco, y espero que ustedes también puedan recabar un poco de información mediante a lo que les he comentado, platicado y dictado, porque también pues es algo muy complejo para nosotros que estamos empezando,
que es muy importante luego tener a la mano la información, ¿no? Y tener de buena mano y de buena fuente la información adecuada. Les vuelvo a reiterar, si me he equivocado en algo o necesito expandir un poco más mis conocimientos, me gustaría que en la caja de comentarios dejaran alguna sugerencia o alguna opinión. Y pues hasta aquí sería todo, compañeros, amigos y amigas. Que tengan una excelente mañana, una excelente tarde y una excelente noche. Depende de la hora que me estén escuchando, ¿verdad? Eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Johnny y nos vemos pronto.